Hola a todas y todos. Estamos con el director Sergio Rodrigo Ruiz, que es el director de la película Jornaleros, el mal patrón, que hemos transmitido durante esta jornada. Yo soy Manuel Leonora Lagana y estoy con la compañera Dina El Jantafi y con Lara Valles y vamos a hacer esta pequeña entrevista al director sobre su película. Paso la palabra a la compañera Dina. Muchas gracias, Eleonora. En primer lugar, te agradecemos estar aquí con nosotras y ofrecernos esta entrevista. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es la cuestión del proceso de creación. He estado viendo que simplemente son una película de entretenimiento, sino que cuentas una realidad. Entonces, la pregunta sería ¿qué ha sido lo más difícil en ese proceso de creación e investigación? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La verdad que sí es complicado y además, fíjate, porque nosotros los periodistas tenemos como, o debemos tener una serie de códigos deontológicos, una serie de normas y éticas a la hora de abordar este tipo de situaciones. Nosotros, desde la productora que dirijo junto a la periodista Lucía Muñoz, que es Entre Fronteras, nosotros trabajamos este tipo de investigaciones periodísticas basadas en el estricto y puro periodismo de investigación, el de recopilación de fuentes, contrastar, indagar, plantear hipótesis y desarrollar toda una investigación para dar con los diferentes puntos, sobre todo en este caso era una investigación de explotación laboral severa. Sin embargo, cuando terminamos estas investigaciones necesitamos llegar a un público para conquistar un mensaje. Y es aquí donde nosotros empezamos a utilizar otro tipo de narrativa, alejándonos de las narrativas tradicionales de los géneros periodísticos, el reportaje o las crónicas, que era lo que veníamos haciendo a través del audiovisual. Y ahí es donde, bueno, cruzamos este límite, esta barrera del cine, donde tratamos de conquistar esos espacios cinematográficos principalmente abiertos al gran público y en el que nuestros mensajes que tienen que ver sobre migraciones, derechos humanos, en este caso explotación laboral o la situación de las personas temporeras o jornaleras en los campos de Andalucía, pues lo hacemos a través de este género True Crime, que yo siempre cuento esta historia, que el director de arte, la cadena franco-alemana, señalaba que el True Crime es el formato documental que menos personas que le gusta el documental ve. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención, porque hay gente que no le interesa nada el documental, ni mucho menos el documental social, sí podría ver mi documental. Y ahí se abrió una ventana en la que decidí contar esta historia a través de esta narrativa que a veces sé que es agresiva, que la música suele generar, bueno, los más puristas del documental pues, puede criticar esto, pero yo creo que hemos llegado a un público que no habríamos llegado de otra forma. Y al final, pues, de alguna manera justificaba el fin, que era difundir la situación de estas familias. Sí, nada ha sido más oportuno y más actual. Se puede ver que hoy todo el mundo consuma las series documentales en estilo True Crime. Podemos ver que hay plataformas que no puedo nombrar, pero que siempre se suele subir nuevos contenidos de estos tipos de este tipo. Entonces, yo creo que ha sido una cosa genial. Yo me acuerdo cuando acababa de salir de la proyección durante el Human Fest, que había dicho, ha sido genial. Yo tengo que hacer un trabajo sobre eso, porque me pareció que había sido estructurado de una forma genial y pues todo súper cuidadoso en cada aspecto. Lo que me tomó más la atención fue la atención en las cuestiones de carácter legal, de cómo se habían como creado las pruebas, cómo había creado las entrevistas de todos los posibles sujetos que estaban involucrados. Si puede decir algo a este respecto, eso sería súper interesante para nosotras. Bueno, ahí fuimos bastante estrictos.
fuimos muy estrictos en toda la documentación a la que accedimos. En la protección de datos, en las que teníamos autorización y en las que no, ¿no? Porque piensa que en este documental se muestran, uno, las diligencias del sumario, que son las pruebas más importantes de la investigación policial y judicial, que nada tienen que ver con una investigación periodística, pero que nos ayudó a, bueno, pues a construir la historia. Ahí, evidentemente, de forma periodística y secada, porque al final nosotros lo que hacemos es seleccionar los acontecimientos más importantes de la investigación y contarlas. No somos abogados ni jueces, sino simplemente tratamos de mostrar lo más importante de la investigación, resumirlo y contarlo, adaptarlo a esta narrativa. Ahí es verdad que tratamos de proteger X informaciones que eran muy importantes y que podían suponer una violación, bueno, del derecho a la protección de datos, aunque sí es verdad que en otros casos sí tenemos autorización para contar con ellos, y es el caso, por ejemplo, del juicio, ¿no? El caso del juicio se muestra un juicio público, fue una audiencia pública y nosotros nos acogimos al principio a la publicidad para poder publicar esta copia, una copia que además accedimos por mecanismos, digamos, ordinarios, es decir, le solicitamos a la audiencia una copia y esta autorizó por primera vez en Andalucía a una persona que no es parte ni de la acusación ni de la defensa, le autorizó que accediese a esta copia. En este caso era un periodista, era yo, y tenía una serie de compromisos, no desvelar nombres de policías, testigos y demás. Y todo eso se protege con muchísima delicadeza porque efectivamente había una investigación en curso y esto era algo que nos llevaba a hacer claro. Ahí tuvimos que hacer un trabajo y contamos, Leonora, que lo habías preguntado, con una asesoría jurídica. Era súper importante tener un equipo de abogados detrás porque nosotros, los periodistas, aunque nos interesa mucho el derecho, desgraciadamente no solo tenemos una asignatura en la carrera de Derecho y en la práctica es muy importante y muy habitual contar con juristas en las investigaciones para que te revisen y sobre todo porque, bueno, este tipo de investigaciones acaban muchas veces en problemas, sobre todo para los periodistas y en nuestro caso, pues por suerte no hemos tenido ninguna citación ni nada. Entonces, muy bien, enhorabuena por conseguirlo excepcionalmente. Paso la palabra a la compañera Lara para unas preguntas. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotras un rato esta tarde y responder a las preguntas, porque la verdad es que creo que hablo en nombre de las tres cuando digo que la visualización del documental y analizarlo y verlo más en profundidad ha sido súper enriquecedor. Ha sido duro también. Yo personalmente no conocía la existencia de este documental antes de formar parte del proyecto, pero la verdad me parece una faena muy importante, una labor muy importante, sobre todo, bueno, dadas desgraciadamente las circunstancias actuales de, pues lo que sabemos, ¿no? Las consignas de odio, esa especie de voluntad política, digamos, de dividirnos y de generar una división de nosotros, los otros, yo qué sé, tan intensa, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poco, y creo que Dina me perdonará un poco quitarle, digamos, esta pregunta, porque lo hemos estado comentando antes, pero así nos sirve a las dos. Sí. Pues hablábamos de qué es lo más duro, ¿no? A la hora de hacer estas investigaciones para poder hacer un documental como este. ¿Qué es lo que más, a nivel psicológico, quiero decir, cómo gestionáis o cómo gestionas la dureza de lo que se trata, ¿no? Al estar tan cerca? Bueno, piensa que aquí hay una cosa muy importante y lo primero de todo, para enfrentar una historia de este tipo, es contar con el aval principal de la familia. Si no tienes el apoyo de la familia, si no tienes el ok o esa autorización que de alguna manera te permite la familia, es muy difícil contar estas historias. Es decir, necesitas que las familias estén al tanto porque al final tú vas a ser altavoz de una historia y de una denuncia que utilizan estas personas. Y fíjate, en este caso que contamos con los familiares
tanto de el primero desaparecido como del segundo. Ambos han participado activamente en todo el proceso, aunque sí es verdad que no suelen ir a las proyecciones o espacios donde se pone el documental por una cuestión, porque claro, imagínate rememorar continuamente lo que pasó y eso pues claro le genera un dolor continuado, ¿no? Pero sí es verdad que eso es muy importante. Luego a la hora de las historias, nosotros somos periodistas y cuando en mi productora tenemos digamos como una frase en la que nos hemos tatuado en la cabeza que es publicar mentiras es mentir. Entonces nosotros no publicamos mentiras, es decir, no me vale que te sientes y me digas a las 6 de la tarde desapareció tal. Yo tengo que saber que eso ocurrió. Si yo publico eso y es mentira, yo también miento. Entonces, creo que es una norma que nos tenemos que aplicar los periodistas y nosotros lo hacemos y eso nos conlleva mucho trabajo, mucho más arduo, porque no es solo sentarte y dar por hecho que esas historias son reales, porque en muchos casos somos muy generosos los periodistas dándole esa posibilidad a personas de contar sus historias y damos por hecho de que son reales, pero necesitamos ir un pasito más allá. Y en este caso, en ese tipo de investigaciones, a veces, bueno, pues esa insistencia genera desconfianza, porque yo necesito la prueba, necesito el aval, el documento, pero no porque no te crea, sino porque necesito hacer mi trabajo bien y que la gente que venga a ver mi documental tenga constancia de que al menos la persona que se sienta, aunque ya habéis visto que hay muchas verdades sobre los procesos, está el juez que piensa una cosa, el cura que hoy dice otra, el familiar que dice otra, por eso es. Entonces es muy importante eso. Pero bueno, y luego psicológicamente, bueno, en muchos casos el dolor de la familia también lo llevas tú, pero al final nosotros somos profesionales y una cosa que nosotros dejamos muy clara también es que nosotros no transformamos la realidad las transforman las personas que realmente combaten y luchan continuamente por este cambio. Nosotros somos transmisores, somos periodistas o documentalistas y no. Y me han ocurrido en muchos otros casos en la que, gracias a tu documental se va a ver y se va a visibilizar. Bueno, se puede visibilizar, pero si estas personas no se hubiesen decidido a sentarse delante de la cámara, contar la historia, pues quizás la Guardia Civil no estaría buscando ahora mismo a Tiriane y Ibrahim. Muchas gracias. Y de verdad, sí, el aspecto ético es fundamental, está a la base de todo. Y por eso se nota mucho respecto de la ética del periodismo en el trabajo y el respeto también de los derechos humanos, que incluyen también los derechos. ¿Has encontrado la forma de tener un balance perfecto entre el derecho de la información y los otros derechos de lo que pueden tener eventualmente las personas afectadas? Y por eso sí, te agradecemos por este trabajo. Sí. No, os agradezco a vosotros que os deis cuenta de eso, porque es verdad que a veces nos quita el tiempo y hay un público que nunca se da cuenta de eso. Y lo que pasa es que a la base de nuestros proyectos siempre hay que estar enfocados en todos los aspectos que se refieren a los derechos humanos. Entonces, cuando hacemos un análisis que puede ser de cualquier tipo de material audiovisual, es una de las primeras cosas que tenemos que prestar la atención. Y vamos a llegar a la parte final de esta entrevista y si las compañeras no tienen otras palabras, te vamos a agradecer para el tiempo que nos has dado y espero que podamos ver pronto tu próximo Sí. trabajo que estás al punto de presentar y quizás realizar una próxima entrevista. Pues muchísimas gracias a todas. Un Gracias a saludo, ti. un saludo desde Valencia. Un saludo desde Málaga.